El juego de The Walking Dead creo que ya podría considerarse un clásico dentro del género de aventura gráfica. ¿Se acuerdan de esa época en la que todo YouTube estuvo plagado de gameplay sobre el juego y posteriormente de análisis para poder entender el complejo mensaje de la obra? Y si bien obviamente es un juegazo, creo que el encanto recae en las interacciones de los personajes y cómo te afecta a ti como espectador. Porque bueno, seamos sinceros, la jugabilidad es bastante pobre. Hey, Ben. Hey. See ya. Si bien tampoco es el peor gameplay de la historia ni mucho menos, sí se queda bastante corto. Y esto no lo digo porque no hay acción ni cosas algo más emocionantes al estilo de Last of Us, porque sé que no es el punto. El problema llega cuando las decisiones que tomas afectan poco y nada verdaderamente a la trama. Porque si bien puede haber cambios pequeños, como en la forma en que Lily abandona el grupo, este no es un gran cambio en la historia del juego ni nada realmente importante o sustancial. Porque lo interesante de las decisiones no recaen en este apartado, sino en el cómo te afectan a ti directamente como jugador y a las relaciones del grupo. Está en ti como jugador decidir a quién le debes dar comida. Robar o no los suministros, entre muchas otras decisiones que te cuestionarán a ti como persona y afectará a las relaciones que Lee tiene con los personajes. El mayor ejemplo de esto es Kenny. Durante todo el juego podemos tener una muy buena amistad con él, o que haya una constante tensión cada que tenemos una conversación con este mismo. Hablar de la franquicia de The Walking Dead a nivel general implica tocar tópicos que cuestionen la ética y moral de la humanidad, ya que tanto en la serie como en el cómic se aprecian múltiples situaciones en las que se juega con la moralidad que rige al espectador, lo cual hace más inmersiva la experiencia y hasta cierto punto incluso palpable la ambigüedad que nos rige como personas. Por lo tanto, trasladar esta franquicia a un videojuego no sería la excepción a la regla. The Walking Dead cuenta con el privilegio de ser un videojuego, y si bien su jugabilidad como aventura gráfica no tiene un gran peso a nivel narrativo, sí logra componer una obra lo suficiente sólida como para apelar al espectador de la misma manera que lo hace la franquicia en otros medios, pero exponenciando sus apartados. Quiero decir, una obra distópica de este tipo debe hacer resaltar las cualidades más repugnantes de la humanidad, y el acompañamiento general de la trama alude al jugador de una manera nunca antes vista. Incluso en títulos en los que también la historia se define en base a tus decisiones, si bien tienen más margen de construcción en potestad del jugador, no logran cuestionarte a ti como persona al nivel que lo hace The Walking Dead, y es en eso en lo que reluce el alma de esta franquicia. Endulcorar la obra de elementos como zombies y humanos con matices tan reales que nos dejan entrever el cómo la construcción personal de cada persona es un reflejo de vivencias que a veces nos harán actuar mal o bien, porque al fin y al cabo nadie es perfecto, y bajo la presión de la supervivencia se desvelan las ideologías, fetiches, bondad, locuras, entre otras cualidades que subyacen dentro de nosotros como seres humanos. Por eso, en este título, en cada pasaje y personaje que conocemos, contemplamos lo mejor o lo peor de la humanidad, con personajes que hablan desde sus creencias teológicas, otros que se caracterizan por su complejo carácter, e incluso algunos que simplemente tienen una personalidad rígida pero con grandes nociones de bondad. Es por eso que crear un juego que ponga en tela de juicio tu ética y moral con la premisa de The Walking Dead va a ser siempre más funcional que otros juegos que tratan de simular lo mismo, porque The Walking Dead implica criticar a la humanidad. Hablar de Lee es interesante, porque ya sea de forma consciente o inconsciente, los escritores trataron de separarlo del personaje arquetípico de la franquicia. Directamente es un personaje muy diferente al otro protagonista de The Walking Dead, porque si la historia de Rick Grimes va sobre la pérdida total de humanidad y moralidad, la historia de Lee es casi lo opuesto. Es una historia de redención en medio del caos, donde el personaje tendrá que ser perdonado por todos los actos que hizo en el viejo mundo. Uno de mis principales problemas, tanto en la serie como en el cómic, es que prácticamente la vida antes del apocalipsis no importa, como si nunca hubiera existido. Lo cual no me gusta, ya que es irreal pensar que simplemente nos olvidaremos de las cosas buenas como malas que hicimos en la vida a que todo se fuera a la mierda. Y esto en el juego no es así, lo cual me gusta mucho. Lee tiene que redimirse por haber asesinado al amante de su esposa, lo cual es algo que hizo antes de todo. Incluso su introducción busca a toda costa contrastar y personaje de lo que son las otras adaptaciones, porque si la manera de presentar a Rick es la de un policía, con una humanidad y bondad predominante, a Lee lo introducen de forma totalmente contraria, presentándolo como un delincuente que es llevado a la cárcel por asesinar a alguien,
Todos estos elementos hacen que Lee sea un personaje que hasta podría considerarse innovador dentro de la franquicia de The Walking Dead, lo cual es muy complejo, ya que en contraposición tenemos 11 temporadas de la serie original, 8 de Fear the Walking Dead, varios otros spin-offs, una serie de cómics y varios juegos, lo cual hace que sea complicado tocar temas que no se hayan tocado ya miles de veces. Y ya no solo el concepto del personaje es interesante porque lo ejecutan de manera excelente. Después de todo lo que hizo en el viejo mundo, encuentra a Clementine y decide cuidarla. Él ve toda esta mierda que sucede como una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, viendo en la pequeña, ya sea de forma inconsciente o consciente, la manera de poder redimir sus pecados. Así que emprende un viaje en donde todos sus errores volverán a él, regresando casi que por casualidad a la casa de su familia, en donde tiene que disculparse con lo que queda de ellos por haberse distanciado tanto, y también donde la culpa vuelve constantemente a él porque varios de sus compañeros lo juzgan. Pero esto llega a otro nivel cuando al ir a salvar a Clementine, confrontas al secuestrador y te recalca todos tus errores. Ya no solo a Lee por lo que hizo antes y durante el apocalipsis, sino que también a ti mismo como jugador por las decisiones que tomaste. Porque llegaste a tomar las provisiones de él y su familia, siendo que esta es una de las causantes por las cuales murieron. Y aunque digas que tú no estuviste de acuerdo, no importa, porque también te reclama el haber abandonado a Lily en la calle, haber asesinado a los caníbales enfrente de la niña, entre muchas otras decisiones que tomamos, haciendo que realmente tanto Lee como nosotros sintamos culpa por haber tomado esas decisiones, porque directa o indirectamente él hace todo esto por culpa de nosotros. Por otro lado, el elenco de personajes externos a Lee no se quedan atrás. En su mayoría residen historias que fomentan aún más esa perturbada visión del mundo, a excepción de uno, Clementine. En este título, la niña funge tanto como catalizador de la redención de Lee como de juez de las acciones que tomamos. Clem, a lo largo del título, congenia con Lee de una manera proporcional a lo que el jugador desea. Sirve para medir las acciones paternales que Lee hace y si son adecuadas, porque a veces ella tendrá voz en las decisiones del grupo y buscará en su mayoría decantarse por la decisión más bondadosa y empática posible. Y puede ser incluso errada para sobrevivir, pero siempre visto desde una manera infantilizada y adecuada a lo que sería una persona civilizada ante los ojos de una niña. Por ello, pesa en nuestra conciencia decisiones como robar los alimentos del carro o matar al caníbal, porque al fin de cuentas moldearemos una percepción más o menos brusca del mundo ante los ojos de la pequeña. Y ahí es cuando el jugador entra en escena y decide cuál debe ser la decisión más apropiada dentro de la moralidad que manejará. En caso de querer contentar a Clem, debe ser más altruista, extremista y menos realista lo que está sucediendo en el mundo. Pero al menos serás un humano decente. Por otro lado, como personaje individual, pasa por un desarrollo que la forja sobre vivir, entendiendo las reglas del mundo, ya que según va avanzando la historia nos cuestionará menos y comprenderá el porqué de ciertas acciones, e incluso irá evolucionando con cierta valentía que le hará sobresalir en ocasiones muy puntuales que necesitarán de su ayuda, marginando cada vez más la figura de niña inocente y creando una nueva Clementine adecuada al contexto distópico del mundo en The Walking Dead, lo cual nos habla de lo triste que se ha convertido la humanidad, pero a la vez de lo buen padre que pudo llegar a ser Lee al crear una niña con dotes propios en la supervivencia. Por otro lado tenemos a Kenny, que si bien es un personaje que vive en caliente y cuyas cualidades a veces son algo agresivas, también denota cierta empatía y bondad, algo complejo pero entendible bajo los contextos que viven, más cuando él, al igual que nosotros, en un inicio trata de preservar a su familia a costa de lo que sea, incluso algunas veces actuando de manera hipócrita, ya que con Larry no dudan matar, pero cuando se trata de su hijo decide retenerse un ápice de falsa esperanza, y no se le puede culpar por eso, al fin de cuentas es humano, busca lo mejor en general, de una manera algo áspera pero efectiva, siendo una antítesis a la romantizada visión de Clementine o incluso la forma más humana de actuar de Lily en un inicio. Ya hablando del gameplay, qué tan de acuerdo esté el jugador de lactancia de Kenny depende de la persona, pero tampoco se nos puede culpar por ser humanos y a veces preservar decisiones a su lado cuando suenan tentadoras en pro del grupo, una vez más, haciéndonos dudar de nosotros. Además, como personaje es funcional, y si bien en un inicio es un padre desesperado que luego se convierte en una figura de consuelo para Lee, y a su vez un personaje el cual le recuerda al protagonista la tragedia que puede vivir su pequeña si no decide adecuadamente, siendo a la vez que una ayuda, un tormento que le recuerda a Lee cómo debe actuar, ya que Lee fácilmente pudo haber sido el padre desconsolado que se quedó viendo un cadáver reminiscente a su pequeña en ese ático, y en cualquier caso cierra de manera espectacular su arco en este título, ya sea tratando de ayudar a Beth
Ben, personaje el cual fue culpable de la muerte de su familia, sobreponiendo esa bondad que siempre fue perceptible en Kenny por encima de su forma tosca de actuar. O la otra forma, que es ayudando a Krista a salir de la manera más altruista, redimiendo los malos comentarios que le pudo haber dicho en algún momento a Lee acerca de su mordida. Y esto lo hace un personaje con matices tanto malos como buenos, pero que al fin de cuentas logra hacer imperar esa parte de bien en sí mismo, siendo uno de los personajes más humanitarios del juego. Luego tenemos otros como pueden ser Ben, quien nos habla de la culpa, Lily, quien trata de ser un buen líder pero recae en la locura de su papel, desentonando con el grupo, o Molly, quien muestra ser una persona con un trauma que trata siquiera de ayudar a Clementine porque le recuerda a su hermana. Son personajes muy completos que siempre tienen algo por brindar, ya sean cualidades malas o buenas, pero al fin de cuentas muy humanas. My parents. It's so horrible. I can't imagine, sweetie. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. El cierre del título completa tanto el arco de Lee como de Clem. Lo importante dentro de este es que la relación de ambos siempre fue bilateral. Lee le enseñaba de una manera dócil cómo sobrevivir e inculcaba valores a la niña para que no se consumiese, mientras que Clementine limpiaba la imagen que tenía Lee en sí mismo y lo aconsejaba para sacar sus mayores cualidades de bondad, haciéndolo al fin una buena persona pese a su pasado. Son solo una niña y un adulto que perdieron todos sus seres queridos, dándose virtudes de manera recíproca en un mundo devastado. Y lo verdaderamente interesante radica en la construcción de una relación tan veraz que nos habla de la paternidad como un sentimiento tan genuino en un mundo tan de mierda. Sentimiento que se nota sobre todo en el final del juego, en donde Lee como padre termina de enseñarle a la pequeña cómo sobrevivir, dando instrucciones sobre cómo interactuar con el ambiente y jugar con este mientras trata de obtener las llaves del policía zombie, así completando su misión de cuidarla y enseñarle a poder cuidarse sola, en un final sumamente poderoso con Clem teniendo la oportunidad de terminar de darle el perdón de ascender y estar en paz al disparar, o también sentenciarlo a vagar y sufrir para siempre como un Walker. Aunque seamos sinceros, nadie fue tan hijo de puta para hacer eso, y a pesar de lo que nos cueste casi todos disparamos, haciendo que sea una escena muy potente y casi imposible contener las lágrimas. El peso sentimental es tanto que después del disparo se escucha una respiración. Esto debido a que el actor de voz que le da vida a Lee se largó a llorar después de terminar de grabar. Creo que con este tipo de datos sabemos lo poderoso que fue el final de uno de los mejores juegos de la historia.